Y yo me di cuenta de que era algo que yo llevaba ejerciendo toda mi vida, pues sin saber que eso era una profesión, porque yo era la que siempre ayudaba a mis amigas, a mis familiares a vestirse, que si para una comunión, que si para una boda, que si vamos a hacer limpieza de armario, que si vámonos de compra, siempre se contaba conmigo. Entonces, en ese momento fue como esto, o sea, sé que me voy a dedicar a esto y ya está. Yo igualmente acabé mis estudios, o sea, soy diseñadora de moda de título, pero de corazón soy estilista. Hoy vamos a hablar de sueños, esfuerzo y una visión emprendedora, porque a veces lo que empieza como una tarea universitaria puede transformarse en un proyecto de vida. Y si estás en ese punto donde tienes una idea, una pasión, una vocación creativa y te preguntas si realmente puedes vivir de ello, la respuesta es sí. Este episodio es para ti, así que atentos. Vamos a hablar de lo que no siempre se cuenta, cómo es emprender en el mundo del estilismo y la imagen, cómo se construye una marca personal auténtica y qué papel juegan las redes sociales en ese proceso. También hablaremos de errores, aprendizajes, momentos de duda y cómo se pueden superar. Porque emprender no es solo tener un negocio, es también tener un propósito, saber adaptarse y confiar en uno mismo. Para esta conversación tengo nuevamente el gusto de recibir a Ana Mirabal Castro, estilista, asesora de imagen y emprendedora en un mundo que no es nada fácil. Ana es un ejemplo vivido de cómo una pasión puede convertirse en toda una profesión en tu día a día. Su historia comenzó en la universidad, cuando estudiaba diseño de moda y un proyecto académico despertó algo que llevaba dentro desde siempre, su habilidad para transformar la imagen de las personas con empatía, estilo y un propósito claro. Hoy Ana lidera su propio negocio desde donde trabaja con estilistas en medios audiovisuales, es asesora de imagen y creadora de contenido. Ha trabajado en televisión, en campañas publicitarias, además de impartir formaciones profesionales. En este episodio nos comparte su recorrido como emprendedora, los desafíos reales detrás del glamour y sus mejores consejos para quienes están empezando a construir su camino en el mundo creativo. Hola Ana, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Loisa, ¿qué tal? Pues yo muy bien, con muchísimas ganas de empezar este nuevo episodio y con ganas de poder contar mi historia, a ver si inspiro a muchas personas que estén en la situación en la que estaba yo hace unos años, porque la verdad que escuchar una historia como la mía en aquel entonces me hubiera encantado. Seguro que sí, Ana. Yo creo que además tu historia es inspiradora, sobre todo porque el mundo del estilismo es un mundo, yo creo que bastante complejo, ¿cierto? Sí, sí que lo es y además creo que las personas jóvenes como yo, que cuando pues en la etapa adolescente, ¿no? Decidimos que nos queremos dedicar al mundo de la moda, del estilismo y demás, hay mucho desconocimiento también, porque no solo que sea complejo, como dices tú, sino ese desconocimiento nos lleva a pensar que el único estilismo que existe es las editoriales de Vogue, las editoriales de grandes cabeceras, ¿no? De cualquier país, o incluso trabajar en firmas de lujo, pero hay una realidad de un trabajo accesible, al que muchísima gente se dedica y es una industria tan grande que da de comer a tantas familias, que creo que está muy bien que podamos visibilizarlo a través de este espacio. Y Ana, ¿siempre tuviste claro desde el inicio que querías ser estilista o fue algo que descubriste con el tiempo, con los años? No, de hecho, a ver, siempre yo siempre tuve claro la moda, era lo único que me gustaba, era mi pasión literalmente desde que era pequeña. De hecho, una anécdota que siempre cuento es que cuando hay que matricularse a la universidad, ¿no? Cuando pasas de bachillerato a la universidad, yo solo me matriculo en diseño de moda. Normalmente la gente se matricula en 2 o 3 carreras y si no es Juana la hermana, ¿no? Como dice el dicho. Pero yo solo me matriculo en diseño de moda y le digo a mi madre, si no entro, no estudio. O sea, no hay nada más que me guste en ese momento. Sí es verdad que entré a la carrera con una percepción muy diferente. Yo entré con la idea de quizás convertirme en redactora de alguna revista o redactora digital, o sea, me gustaba mucho el mundo del periodismo desde el prisma de la moda, pero bueno, en segundo de carrera
tuvimos diferentes asignaturas de estilismo, imagen personal, me enamoré. Me di cuenta de que era algo que yo llevaba ejerciendo toda mi vida sin ni siquiera saber que eso era una profesión que podía pues darte de comer, ¿no? Y luego en cuarto ya, cuando llegamos a cuarto tuve asignaturas de empresas, marketing y demás y me pareció el combo perfecto para montar mi propio negocio de estilismo y asesoría de imagen. Cuando tú le cuentas a tu entorno que te vas a dedicar a un mundo que es muy pequeño, pero a la vez muy grande, porque no es un mundo en el que, digamos, que puedes entrar fácilmente. ¿Cómo se lo toman? ¿Qué sensaciones tienen y qué sensaciones tienes tú? Mira, yo desde mi prisma, esto es algo, es una anécdota también que siempre cuento, es que yo desde mi punto de vista, yo siempre lo vi todo bien. A mí mis padres siempre me apoyaron, nunca me dijeron que no a nada, siempre me dieron alas para volar. De hecho, te digo, sí es verdad que estudié en la Universidad de Diseño de Moda, pero antes de eso hice un curso de moda en una universidad reconocida, o sea, un curso de estos de verano para más jóvenes, adolescentes y demás. Y mis padres pues me pusieron todas las facilidades para hacerlo. O sea, en mi casa yo siempre lo vi bien. Sí es verdad que con los años mi madre sí que me contó que cuando yo dije que iba a estudiar diseño de moda, ella se asustó un poco y se lo dijo a mi padre. O sea, fue algo que ellos mantuvieron en privado, que nunca me hicieron llegar a mí y a día de hoy se puede contar porque es una anécdota. Y mi madre le dijo a mi padre como esta niña ahora va a estudiar diseño de moda, ¿qué va a ser de ella, su futuro? Y mi padre le dijo, mira, lo importante es que quiere estudiar, que estudie lo que ella quiera y ya se verá. Y luego sí es verdad que tuvimos la suerte de que mi madre trabajaba en una multinacional, no dedicada al sector de la moda, pero dentro de sus colaboradores había un diseñador reconocido y mi madre tuvo la suerte de ir a un evento suyo y habló con él, ¿no? Le dijo, como es que mi hija va a estudiar diseño de moda, entonces yo estoy asustada, tal, tal. Y ese diseñador con muchísimo respeto y educación le dijo a mi madre, no te preocupes porque el mundo de la moda es un mundo tan amplio, lo que pasa es que desde fuera es tan desconocido que a tu hija nunca le va a faltar trabajo. Y bueno, pues así ha sido y yo creo que a día de hoy, desde que salí de estudiar, nunca me ha faltado trabajo. Eso porque también lo has hecho genial, seguramente. ¿Recuerdas algún momento clave en tus estudios en los que dijeses, esto es lo mío? 100% me quiero dedicar a esto y sé que no quiero estudiar otra cosa. Sí, como te dije antes, cuando de pequeña, ¿no? La moda, es que era lo único que me gustaba. Yo veía a mis amigas que si derecho, que si enfermería, y yo decía, es que a mí me gusta la ropa. O sea, me gustaba la ropa, las tiendas. Yo leía Vogue desde muy pequeña. En ese momento ni existía Instagram ni tampoco YouTube. O sea, yo leía blogs de moda y a mí todo eso me gustaba. Y el único estudio relacionado con eso era diseño de moda. Entonces yo, desde que estaba en la ESO, pues ya decidí que iba a tirar por ahí, por la moda, y ya cuando encontré mi vocación final, por decirlo de alguna manera, fue pues como te conté antes, en segundo de carrera tuvimos varias asignaturas de estilismo y asesoría de imagen, y yo me di cuenta de que era algo que yo llevaba ejerciendo toda mi vida, pues sin saber que eso era una profesión, porque yo era la que siempre ayudaba a mis amigas, a mis familiares a vestirse, que si para una comunión, que si para una boda, que si vamos a hacer limpieza de armario, que si vámonos de compra, siempre se contaba conmigo. Entonces, en ese momento fue como esto, o sea, sé que me voy a dedicar a esto y ya está. Yo igualmente acabé mis estudios, o sea, soy diseñadora de moda de título, pero de corazón soy estilista. ¿Y a qué te dedicas actualmente? O sea, sabemos tu recorrido educativo. Ahora quiero que me cuentes un poco cómo equilibras tantas facetas. ¿Hay alguna que disfrutes más o que sientas como más propia, más retadora? Dentro de lo que es mi negocio, lo podemos dividir como en tres áreas, ¿no? Yo tengo por un lado estilismo, que ahí es realmente son servicios B2B, que es que empresas requieren los servicios de una estilista para desarrollar lo que sea necesario, ya sea un programa de televisión, una campaña publicitaria, en cine, o sea, al final ahí no es un trabajo
personal con un cliente, sino con una empresa, el mensaje que la empresa quiera comunicar, etcétera, etcétera. Aunque luego a quien tuviste es a una persona, pero sí es verdad que va, todo gira en torno a esa producción o a la empresa en sí. Luego, por otro lado, tendríamos asesoría de imagen, que ahí es donde yo pues trabajo con clientas uno a uno, o sea, con clientas particulares, que son pues mujeres, es el público en el que yo me he centrado, en el que yo me he especializado, y ahí sí que trabajas individualmente pues con ellas a mejorar su imagen, etcétera, etcétera. Y por último tengo la faceta de creación de contenido, que utilizo mis redes sociales como escaparate para promocionar mis propios servicios, mi negocio y demás. También por ahí me contactan empresas que ven mi trayectoria y a lo mejor pues me quieren, por ejemplo, ustedes para grabar un podcast o para lo que sea, para dar una charla y demás. O incluso hay momentos en los que empresas me envían productos o me dejan probar sus servicios porque no es el mismo posicionamiento que te da, aunque yo no tenga tantos seguidores, no es lo mismo que promocione, yo qué sé, una plancha de la ropa, una influencer que está muy bien, te va a dar mucho volumen, pero cuando te lo promociona una estilista, que es una persona con un perfil profesional, pues digamos que te da otra autoridad. Entonces también hay empresas que cuentan conmigo, pues porque quieren contar con la opinión de una estilista para promocionar algún producto. Y luego, en cuanto a si noto alguno de los pilares más mío que otro, te diría que no. O sea, a mí los tres me gustan, los tres son igual de retadores, cada uno tiene su reto y su problemática, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que tener los tres equilibrados es la clave, por lo menos en mí, para ser feliz, porque cuando he estado 100% en unas cosas o 100% en otras, he sentido que me falta de la otra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Totalmente. Sabemos que eres una profesional, pero seguro que no ha sido fácil, ¿verdad? Llegar hasta donde estás y construir tu propio negocio, porque al final eres la dueña, pues, de tu propio trabajo, por así decirlo. ¿Qué fue lo más difícil al dar el paso de ser estudiante a ofrecer tus servicios de forma profesional, de forma autónoma? A ver, te diría que ese momento, lo que tú acabas de decir, de dar el paso, difícil no fue, porque todo surgió como un juego. Sí es verdad que el camino, el proceso es difícil porque no tienes contactos, no sabes de venta. Yo sí soy estilista, pero digamos que el 60% de mi jornada no es ser estilista, o sea, es responder mail, atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el camino es difícil, no es fácil, hay momentos de mucha incertidumbre, pero es verdad que ese paso de estudiante a profesional fue fácil relativamente porque surgió un poco como un juego, ya yo creo que más adelante lo contaremos, el proyecto surgió de un proyecto académico, o sea, mi negocio surgió de un proyecto académico y, y fue todo de una forma tan orgánica y tan natural que yo al inicio no lo noté difícil. Ahora lo que sí noté difícil fue el llegar a conseguir un nivel de ingresos estable, el poder yo llegar a sentir que podía vivir de esto. Eso sí es difícil porque eso es un proceso de años de trabajo, de sembrar mucho, cosechar poco a poco, etcétera, etcétera. Pero lo que es el inicio, difícil, difícil, en mi caso personal, no fue. ¿Has tenido algún referente a la hora de querer emprender para decir, voy a hacerlo, voy a dar el paso? Como te digo, al inicio no, porque todo surgió, como te digo, de forma muy orgánica y muy natural, pero sí es verdad que ahora que soy emprendedora, pues sí que tengo mis referentes dentro del sector, cada uno en áreas específicas, a los que me gustaría pues llegar a conseguir cifras, objetivos similares a ellos, y yo creo que está muy bien. Además, algo que sí que daría como consejo es que todos tus referentes no sean del mismo sector que tú, porque yo creo que algo que me enriquece mucho es el hecho de tener referentes de distintos sectores, porque cuando es del mismo sector que tú está muy bien, porque bueno, puede ser lo que hablamos, una inspiración, y los tengo obviamente, pero digamos que el tener referentes de otros sectores te hace abrir muchísimo más la mente y ver
posibilidades nuevas y diferentes que a lo mejor en tu sector no están surgiendo. Es cierto. Tienes una amplia experiencia dentro del mundo del estilismo. Me gustaría que nos contases, pues, un poquito más sobre los diferentes trabajos que has ido elaborando a lo largo de estos años, porque si no me equivoco, también has trabajado en televisión como Trabajo. estilista, trabajas en televisión como estilista. Pues es un reto también. Sí, a ver, estos años al final de trayectoria me han dado muchísima experiencia. Como te digo, yo, como se suele decir, soy un culillo inquieto. Yo soy una persona que no sabe estar parada. A mí trabajar me cura el alma, o sea, en los peores momentos de mi vida, lo que me ha salvado es trabajar, porque me gusta tanto mi trabajo que cuando me meto aquí en mi oficina o cuando estoy en una producción o lo que sea, se me olvida todo y solo estoy trabajando y soy realmente feliz. Y eso, pues lo que me ha servido es para estar abierta a muchísimas oportunidades y he podido trabajar en múltiples cosas. O sea, he trabajado, primero que nada, obviamente, todas mis clientas de asesoría de imagen, que tengo clientas en todo el mundo. O sea, tú imagínate una niña de 23 años diciéndole a mi madre que de repente tenía una clienta de Estados Unidos, una clienta de México, de Polonia, Alemania, Inglaterra. O sea, eso me parece brutal. Todo esto es posible porque mis servicios y mi negocio digital, esa parte, la de asesoría de imagen. Y luego, dentro de lo que es el mundo del estilismo, pues he trabajado, por ejemplo, en cine. Hice una película hace un par de añitos, trabajé en el departamento de vestuario. Luego, en televisión, he trabajado en varios programas y actualmente soy estilista dentro del programa Gente Maravillosa Canaria y en nuevos proyectos que se están abriendo justo en este momento dentro de la televisión. Luego también he trabajado como estilista en producciones, en campañas publicitarias de marcas comerciales, de grandes cadenas de moda y belleza. He trabajado también como estilista experta. Bueno, eso más bien he colaborado como estilista experta en secciones de moda en programas de televisión. O sea, ya no solo vistiendo a la gente, sino que en algunas ocasiones he aparecido yo en la pantalla hablando pues en secciones de moda. Y también he dado formaciones, charlas, apariciones en medios en cuanto a estilismo. Al final, en mi presencia en redes sociales también hace que conecte, ¿no? Con muchas empresas, muchos profesionales que quieran contar de mi experiencia o de lo que sea, o de mi historia, ¿no? Para sus canales también. Entonces, sí, no he parado, por decirlo de alguna manera, no he parado. Bueno, eso está genial porque es que te gusta lo que haces, Sí. lo vives. ¿Cuál dirías que es el entorno más desafiante? ¿La televisión, las campañas, las clientas uno a uno? ¿Cuál dirías que sería como un reto para ti? El mayor reto es todo lo que no depende de mí, o sea, mis clientas no. Mis clientas no, la tele te diría que tampoco dentro de, o sea, el mayor reto, porque al final en la tele estamos en un contexto actual, o sea, yo estoy creando outfits para allá, para programas, para algo inmediato. Para mí lo más retador sería pues lo que hablamos, cine o por ejemplo eventos tematizados, ¿no? Este año, por ejemplo, trabajé en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y en el Carnaval de Maspaloma, vistiendo a los presentadores para sus correspondientes galas y ahí hay una temática que hay que seguir, en cada uno una temática diferente. O por ejemplo lo que te acabo de decir, en cine hay un contexto histórico, social, económico, político. Entonces tú ahí ya no es solo tu idea o lo que se lleva ahora mismo, la tendencia y demás, sino que además de que todo vaya en sintonía con lo que dirección quiere conseguir, tiene que estar todo muy bien conceptualizado para que vaya en sintonía y alineado con lo que se quiere conseguir en el proyecto. Así que te diría que es lo más retador, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que al final es como te sumerges en un mundo diferente en el que tú estás ahora y a crear outfits. Y para mí, por ejemplo, que soy creativa y me gusta mi trabajo, es un reto, pero bonito. ¿Y te queda algún escenario por cumplir? Algo que digas, quiero hacer esto, o sea, me falta ya para culminar, porque es que has hecho muchísimas cosas.
He hecho muchísimas cosas, pero hay muchas más que se pueden seguir haciendo. Y sí, sí, o sea, yo tengo muchos objetivos a nivel laboral, sobre todo a nivel profesional. Quiero seguir creciendo, creo que todavía soy muy joven y se pueden conseguir muchas cosas y me encantaría, o sea, me encantaría tener una sección de repente dentro de un programa de televisión o tener mi propio programa, quién sabe, incluso escribir un libro, o sea, es que hay tantas cosas en el horizonte que me encantarían hacer que yo estoy ahora mismo con muchísimas ganas de seguir creciendo profesionalmente, así que sí, yo creo que los objetivos nunca se acaban, que cuando consigues uno quieres dos y cuando consigues dos quieres cuatro. Yo creo, Ana, que tanto yo como los que estamos escuchando vas a conseguir todo lo que quieras y todo lo que te propongas, porque es que nada más que con escucharte, vamos, te comes el mundo tú sola. Hemos hablado mucho de tu trayectoria y del aprendizaje, pero qué hace realmente una estilista? ¿Cuáles son las funciones y las habilidades reales que debe de tener un estilista y que debe hacer? Porque me imagino que muchas personas cuando escuchan la palabra estilista es como pues una persona que viste a otras personas, pero no es eso del todo, ¿verdad? No, no es eso del todo para nada y de hecho, y de hecho me encanta esta pregunta porque yo también cuando decidí que quería ser estilista pensé que esto era coger ropa, combinarla, vestir a la gente y ya está. Pero no, no es así, como ya he explicado, hay un trabajo muchísimo más grande detrás, hay equipos muy grandes en todas las producciones, en todo lo que haga fuera de lo que es mi negocio, porque al final, o sea, fuera de lo que es mi negocio, no, perdón, fuera de lo que son mis clientes de asesoría de imagen, porque al final ahí sí es verdad que quien tiene la última palabra soy yo, aunque siempre todo se tiene que llegar a un acuerdo con la clienta, pero cuando ya te metes en una producción donde hay un gran equipo detrás, para mí la primera habilidad que tiene que tener una estilista es escucha activa. Porque aquí, como hablaba antes, la decisión no va solo de ti, de lo que a ti te guste, etcétera, etcétera, sino que hay una temática, un contexto, dirección, quiere conseguir cierta imagen, etcétera, etcétera, y por lo tanto tienes que ser una esponja todo el rato con los oídos bien abiertos y enterarte muy bien de qué es lo que quieren conseguir. Punto número dos, aceptar cambios y críticas y no tomártelo personal, porque al final yo siempre digo, la ropa es algo de lo que todo el mundo va a opinar, ¿vale? Al final yo, por ejemplo, voy a una gala, antes que te hablaba del carnaval, una gala de repente en una abertura, hay pues equipo, hay escenografía, ¿no? Hay bailarines, hay no sé qué. Y probablemente la gente que lo esté viendo desde casa o desde la grada o de donde sea, no va a decir, ay, porque este paso de baile no me gustó, o ay, porque es que esta decoración en concreta estaba fea. No. Sin embargo, en el momento en el que los presentadores salen por la puerta, te estoy poniendo este ejemplo como te podría poner cualquier otro, todo el mundo opina de cómo han vestido. Entonces, aceptar cambios de dirección o crítica es algo que hay que entenderlo, que no hay que tomárselo personal y y que ya está, es un trabajo del que todo el mundo opina. Luego, como decía antes, cuando yo pensaba que ser estilista era vestir a la gente y ya está, nanay. O sea, lo primero, te va a tocar comprar y devolver 1500 veces. Y nuestra herramienta de trabajo, como mismo un bombero tiene la manguera, nosotras la plancha. Todo el rato con la plancha para un lado y para otro. Te quemarás, el costurero también para todos sitios. Hay que hacer arreglo y un montón de cosas. Luego, algo que para mí es súper importante es ser resolutivo y no pararte frente al cambio, porque en producciones, en tele, en cine, en galas, en lo que sea, además todo lo que sea grabación en sí, hay un momento en el que se da a rec y ahí no hay vuelta atrás. Entonces, si surge un problema, hay que ser lo más resolutivo posible y no paralizarte, porque es que te pueden pasar tantas cosas. Yo, por ejemplo, como anécdota, te podría contar, una vez estábamos vistiendo a una presentadora para una gala y digo estábamos porque fue un equipo, o sea, ahí teníamos equipo de vestuario, no era yo sola. Y nos hicieron una falda. Y cuando la presentadora se pone la falda, nada, escasos momentos antes de salir al escenario, las faldas nos las habían puesto con botones de presión y esa mujer se movía y la falda se abría. Pues literalmente en 5 o 10 minutos
a coser corchetes de abrir y cerrar para que no pasara eso en directo. Otra ocasión, por ejemplo, un día estaba en la tele y una de las colaboradoras que venía al programa, el zapato no le cerraba y no teníamos zapatos de su talla. Entonces, con lo que había que hacer algo. Yo, por suerte, se me ocurrió la idea de agrandar la tira del zapato para que llegara a envolver el tobillo y cerrarlo. O sea, son cosas que si no eres resolutivo y el problema te paraliza, te va a jugar una mala pasada y por lo tanto no es un trabajo hecho para ti. A lo mejor para ti son cosas más tranquilas donde no puedan surgir este tipo de imprevistos. Luego, otro punto importante o una habilidad que tiene que tener una estilista para mí es saber adaptarte a cada trabajo. Como hablábamos antes, no es lo mismo el proceso creativo ni el proceso de trabajo dentro de lo que es la televisión que dentro del cine que para una clienta particular. O sea, sí es verdad que tienes que adaptarte y estar muy abierto al cambio y a todas las posibilidades que puedan surgir. Y por último, trabajo en equipo. Como ya he mencionado, probablemente en muy pocas ocasiones tú como estilista vas a tener la última palabra. La última palabra siempre la tiene dirección y saber trabajar con dirección y con producción es muy importante. Entonces, ¿tú crees que el ser estilista va un poco también ligado a la psicología? Bueno, sí, nosotros somos el departamento psicológico de cualquier lugar. Siempre lo decimos, o sea, siempre lo decimos que nos deberían de poner una camisa que ponga no soy tu psicólogo, porque el departamento de vestuario siempre suele ser el sitio donde va todo el mundo a desahogarse, ¿sabes? Porque al final, normalmente, entre comillas, vas un poco más a tu bola, todo lo que viene siendo producción, dirección, sonido, imagen, tal, pues van todos como muy, muy juntos, nosotros no, o sea, nosotros al final sí es verdad que se suele hablar con dirección y tal, y luego y solemos tener nuestro sitio, nuestro lugar, porque al final la gente tiene que cambiarse, que vestirse, entonces se crea como un ambiente de intimidad y es el sitio donde todo el mundo viene a desahogarse y sí, pero a nosotros nos encanta. O sea, a mí, por ejemplo, como estilista, me encanta porque al final se crean relaciones un poco más, más íntimas, ¿no? Con las personas que a lo mejor en otra, en otros ámbitos dentro de lo que es una producción. Totalmente, Ana. Hemos hablado un poco de la parte más técnica de ser estilista. ¿Tú crees que hay algo que la gente subestima del trabajo de ser estilista? Bueno, todo. O sea, yo me acuerdo cuando hace un tiempo estaba en una produ grande y le contaba a un amigo que éramos dos personas haciendo el trabajo de estilismo y me dijo, qué fuerte, jamás me hubiera pensado que para vestir a unos presentadores haya un puesto de trabajo, pero no solo uno, sino dos. Y yo le decía, y a veces nos faltan manos. O sea, se subestima un montón el trabajo, se piensa que es nada más elegir la ropa y ya está. Y por lo que te he explicado, pues ya has visto que no, que al final esto es trabajo en equipo, comunicación, comprar, devolver, eh, también hacer un trabajo de psicología en el sentido de que la persona que se vaya a poner la ropa se la quiera poner, porque hay momentos donde te dicen que no. Y tú tienes que explicar y tienes que justificar y hay que llegar a puntos en común. Entonces se subestima muchísimo el trabajo porque se piensa que es elijo esto y ya está, pero detrás hay un gran trabajo de investigación, de equipo, de ir, comprar, devolver, pruebas de vestuario, arreglos. Cuando te toca diseñar, incluso en ocasiones trabajas con un equipo de confección que te diseña, porque lo que tú quieres no existe en las tiendas o no está al alcance de todo el mundo. Entonces, se subestima muchísimo porque el trabajo y el proceso creativo que hay detrás es muy, muy grande. Me cuentas que a veces es un poco difícil lidiar con personas que a lo mejor no tienen tu mismo punto de vista o no se sienten cómodos del todo con lo que se elige para ese momento. ¿Cómo lo haces? A ver, siempre se intenta llegar a un punto común. También es verdad que hay que hacerle entender a la persona que la decisión no la tomo yo. O sea, yo a lo mejor preparo 2 o 3 propuestas y dirección dice cuál es la propuesta. Entonces, al final no es una guerra de esa persona conmigo, sino de dirección con esa persona. Si dirección considera que por el contexto, el lugar, el tipo de evento, el tipo de producción que estemos haciendo o lo que sea, eso es lo que hay que utilizar,
es eso y punto. No es lo mismo que una clienta particular, que ahí es verdad que yo nunca tomo una decisión si una clienta no da el sí 100%. A veces sí, a veces a lo mejor alguna clienta me dice, ay Ana, yo esto no sé si me veo con ella. Y le digo, oye, dame el beneficio de la duda, que si yo te lo pongo es porque creo, porque considero profesionalmente que te queda bien, que te favorece y que va acorde al estilo que queremos conseguir. Y te diría que en el 99% de los casos acabo teniendo razón. Ahora, cuando hablamos de una producción, sí es verdad que ahí no es tan importante la persona como tal, sino el mensaje que se quiere transmitir con la ropa. Y ahí nos toca torcer el brazo a todas las partes. Y la otra persona normalmente suelen ser personas con experiencia, presentadores, actrices, actores, modelos, que entienden que esto es un todo y no es algo contra tu persona ni nada así. Entonces, no suele haber problemas, se suele hablar todo de forma asertiva, con educación y siempre intentamos que todas las personas estén cómodas, pero hay decisiones que se toman desde arriba son inamovibles y ya está. Bien. Y Ana, yo tengo una curiosidad, creo que a mucha gente le pasa, y es que los estilistas como que hacéis un poquito de magia en el sentido de, no sé si creo que me respondas, ¿a ti te pasa que tú ves a una persona y dices, wow, seguro que este color le queda bien, este estilo le queda bien, como visual, o tienes que trabajar un poco, investigar? A ver, yo siendo 100% honesta, eso se ve. ¿Sabes? Yo soy capaz de ver a una persona con ay, le cambiaría esto, o le colocaría la camisa así, o eso tú lo intuyes. Sin embargo, yo, por ejemplo, con mis clientas, yo sí hago todo ese proceso de investigación porque creo que es lo lógico, que es lo que tengo que hacer como profesional, ¿no? Para poder justificar el por qué. Pero normalmente mi imagen, mi imaginación va más rápido que la teoría en sí, ¿no? O sea, muchas veces yo ya tengo claro el resultado final antes del proceso previo, pero el proceso previo hay que hacerlo. Vamos, es algo que los estilistas lleváis dentro, el ver y saber que le queda bien. Exacto, y ya no solo eso, sino el ver una prenda e imaginártela cómo la combinarías o el que te den una idea. O sea, a mí me dicen, Ana, estamos pensando hacer este proyecto contigo, esto y esto, y ya mi mente tiene el resultado final antes de que yo haga el proceso de investigación. A veces cuando llegas a hacer ese proceso de investigación, a lo mejor difiere un poco el resultado final, pero normalmente si ya tú en tu mente tienes referencias, conoces el contexto y tal, normalmente llegas a ese resultado final sin ni siquiera pasar por todo el proceso de investigación. La verdad es que me parece algo fascinante a la vez que complicado. Bueno, es la mente creativa. Totalmente, de verdad. Hemos hablado de tu trayectoria, hemos hablado de lo que es ser estilista y quiero que me digas qué metas o sueños tienes ahora, hacia dónde te gustaría seguir creciendo. A mí me gustaría seguir creciendo a nivel asesora de imagen. En este punto, digamos que es algo que tengo como que muy presente y donde estoy poniendo mucho mi energía ahora mismo y en los próximos meses, porque me gustaría llegar a más mujeres, porque como ya sabes, mi misión como profesional de la imagen es crear un espacio seguro y de apoyo donde todas las mujeres puedan sentirse en confianza, ¿no? Con su imagen y a gusto con su cuerpo, y por lo tanto estoy ahora mismo en un proceso en el que quiero expansión, en el que quiero llegar a más gente y poder ayudar al mayor número de mujeres o de personas posibles. Y luego en el ámbito como estilista, pues me gustaría seguir manteniendo algunos de los trabajos en los que estoy y que se puedan abrir nuevas posibilidades, pero como comprenderás, ahí no todo está de mi mano. Ahí pues hay un equipo de una producción, de una dirección o lo que sea, que tiene que elegirte. Entonces, yo sé que donde estoy por mi trabajo, que hay buenas alianzas y que puede ser que esto me abra puertas, pero yo soy una persona muy proactiva. Yo no me espero a que las oportunidades lleguen, sino que me gusta crearlas. Entonces, como esa parte no depende 100% de mí, o sea, no depende 100% de mí de que alguien descuelgue el teléfono y me diga, oye, Ana, tenemos este proyecto, te queremos como estilista. Y lo que sí depende 100% de mí es el poder llegar a más personas
y a más clientas, pues digamos que ahora mismo mi foco en esta expansión o en este crecimiento laboral está puesto ahí, en crecer el número, en aumentar el número de clientas y el número de mujeres a las que puedo ayudar con mis servicios. Muy ligado a lo que me dices, te hago la siguiente pregunta, y es que ¿qué aprendizaje te gustaría compartir con aquellas personas que se plantean pues emprender y ya sea como estilista o como cualquier otra profesión? A mí, uno que me encanta decir siempre, te voy a decir tres, ¿vale? Tres aprendizajes que creo que para mí han sido claves en este proceso. En primer lugar, que no os toméis vuestro trabajo como un hobby, porque no lo es. Sí es verdad que al inicio, como conté yo, puede ser así, ¿vale? Al final antes no lo conté, pero mi proyecto, o sea, mi emprendimiento surgió de un proyecto universitario, o sea, dentro de una asignatura, el último proyecto era lanzar un proyecto a redes sociales, una idea que habíamos creado, lanzarlo en redes sociales. Yo me lo tomé tan, pero tan en serio que en 3 meses pasé de 500 seguidores a 10.000 seguidores. Eso es algo que a día de hoy casi no pasa porque en ese momento habían llegado los reels, me monté en la ola, o sea, me puse a grabar reels y pasó lo que tenía que pasar. Llegaron esos 10.000 seguidores y esas personas empezaron a pedirme presupuesto para mis servicios. Entonces yo veía que había una necesidad que no estaba satisfecha y por lo tanto vi la oportunidad de negocio y de empezar a monetizar esos seguidores, convertirlos en clientes. Sin embargo, como acabo de decir, yo al principio lo veía como un hobby, como un juego, como, bueno, pues si tengo una clienta bien y si no tengo, pues nada, no pasa nada. En el momento en el que ya te das de alta como autónoma, hay que pagar facturas, hay que pagar impuestos, etcétera, etcétera, es cuando yo me doy cuenta de que esto no es un hobby, sino que si yo quiero vivir de esto, tiene que ser un trabajo. Entonces, punto número uno, no os toméis vuestro trabajo como un hobby. Punto número dos, aprende a vender. Muchas veces pensamos que vender es algo malo, pero es que sin ventas no hay rentabilidad y sin ventas no hay negocio. O sea, si tú no facturas, ya está, es que se acabó, es que no puedes hacer más nada. Entonces, hay que aprender a vender. Hay técnicas de venta, existen técnicas de lanzamiento y para mí no solo el marketing es muy importante, sino también las ventas. Como digo, sin ventas no hay rentabilidad, sin rentabilidad no hay clientes, sin clientes no hay negocio y entonces se convierte en un hobby, no, en un hobby que te está saliendo muy caro, no en un trabajo como tal. Y por último, otro punto que a mí me gustaría explicar, porque claro, siempre que cuento esto, de 0 a 3 meses pasé a 10.000 seguidores. Los resultados rápidos no existen. Sí, sí, yo pasé a 10.000 seguidores de 0 a 3 meses. Ahora, lo que no se ve, que era lo que te decía antes, de el principio no me pareció difícil, porque al final todo surgió de una forma orgánica a raíz de este proyecto de la universidad. Lo que sí me pareció difícil fue convertir ese hobby o ese proyecto en un negocio rentable y en un negocio con posibilidad de escalar. Y ahí es donde digo que los resultados rápidos no existen, porque yo te diría que los 2, 3 primeros años, la facturación, ay, se apagó la luz. Espero que No no te haya ningún preocupes. problema con esto. Te diría que los 2, 3 primeros años, la facturación fue muy, pero muy bajita. Y ahí yo estuve persistente, convirtiendo ese hobby en una realidad. Entonces, los resultados rápidos no existen. Eso de los 0 a 10.000 seguidores fue una cosa que pasó, pero que para monetizar eso y convertirlo en un resultado, en un negocio rentable y escalable, pues ahí es donde no está el resultado rápido, no existió, sino que estoy trabajando y como expliqué antes, seguimos trabajando en eso. ¿Tú crees que es más difícil emprender ahora o antes? Porque con el mundo digital vemos que hoy en día casi cualquier persona puede construir una marca personal o no personal en redes sociales. Es muchísimo más difícil antes. O sea, ahora yo creo que con el poder que tienen las redes sociales, es que lo que te decía antes, yo he tenido clientas de Estados Unidos, de México, de Polonia, de Alemania. ¿Quién me lo iba a decir a mí? O sea, y esto es el poder de las redes sociales. Además que antes todo era muy físico, ¿no?
por decirlo, por explicarlo bien. Entonces, yo siempre digo que me siento súper afortunada por el hecho de que anteriormente tú querías emprender y te tenías que abrir una oficina a pie de calle y ahí había que pagar un alquiler, agua, luz, etcétera, etcétera. Sin embargo, a día de hoy, el crecimiento y el auge digital y las redes sociales han dado pie a que se creen negocios digitales como el mío. O sea, mi parte no digital es la parte de estilismo, pero toda la parte de asesoría de imagen y creación de contenido es totalmente digital. Puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, no me hace falta tener que pagar una oficina, un alquiler, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí es mucho más fácil hacerlo ahora que antes. Ahora sí es verdad que hay que tener en cuenta que ahora hay muchísima más competencia, porque como tú acabas de decir, está al alcance de cualquier persona abrirse un perfil en redes sociales. ¿Tú crees que el mundo del estilismo tiene mucha competencia o no tanta? ¿Es un mundo difícil de entrar o es un mundo que piensas que puede ser accesible? Aquí hay dos puntos diferentes a tener en cuenta. Por un lado, no creo que haya mucha competencia porque no somos muchos, pero tampoco hay muchas oportunidades. O sea, quiero decirte, al final no es un trabajo ni de primera necesidad, ni un trabajo que sea tan necesario a nivel social como puede ser, yo que sé, un médico, que necesitamos montones porque necesitamos un médico para cada persona de la sociedad, ¿no? Sin embargo, estilismo no. Entonces, te diría que no hay tanta competencia, pero tampoco hay tantas oportunidades. Y luego, en cuanto a si es un mundo de fácil o difícil acceso, el acceso no es fácil porque, como yo creo que como en todos los sectores, pero aquí más todavía, porque, por ejemplo, te puse el ejemplo del médico, opositas y ya está, o como profesor, opositas y ya está. Pero este sí es un mundo donde los contactos lo son todo. O sea, lo que yo te digo de todas estas oportunidades, tele, produ, cine, todo eso han sido telefonazos. Y esos telefonazos te los da alguien que te conoce o alguien que te conoce que le dio tu contacto a. Entonces sí es verdad que el acceso es un poco diferente, porque el networking y los contactos son necesarios para acceder al sector. Al final, tú eres la cara visible de tu propia marca. ¿Cómo crees que te beneficia esto a la hora del trabajo? De ser tú la cara visible. A ver, yo creo que en mi caso personal sí que me beneficia bastante porque a todos sitios donde llego dice, ahí llegó la estilista. Se sabe quién es la estilista a distancia, ¿no? Y al final es una forma que tengo de diferenciarme, es mi trabajo. Entonces, en mi caso, sí que creo que me juega un montón en la parte empresarial, ¿no? Pero digamos que también en la parte de marca personal, al final mis clientas, esto yo siempre lo digo, una clienta me elige a mí como asesora de imagen, no porque tenga un estudio, no porque sea diseñadora de moda, no porque trabaje en la tele, sino porque conecta conmigo. O sea, si está dudando entre mí o otra asesora de imagen, en el 90% de los casos hay un 10% que a lo mejor, pues por la ubicación o por el precio o por lo que es, o por otra cosa, pero digamos que el 90% de los casos te elige a ti o el 90% de las clientas te elige a ti porque eres tú. Entonces, digamos que ser la cara visible de mi imagen, de mi empresa, es lo que me hace conectar con todas mis clientas. Me parece fenomenal, Ana. ¿Y hay algún secreto del mundo del estilismo o de la moda que hayas descubierto durante estos años y que te gustaría compartir con nosotros? Mira, hay un secretillo, que yo no sé si es un secreto a voces o no. Yo una vez lo viví y flipé. Y es que, claro, o sea, como te contaba antes, yo cuando entré a la universidad pensé que me iba a convertir en redactora de alguna revista. Y yo tenía como muy idealizadas, ¿no? Las revistas, sobre todo las portadas. Muchas veces a la gente que nos gusta la industria, muchas veces elegimos una revista por su portada o tal. Entonces, yo una vez estuve trabajando en un lugar X y vi cómo se cerró, cómo se negoció la compra de una portada de revista. O sea, hubo un momento en el que una persona en concreto era relevante
que saliera en una revista porque estaba haciendo una cosa en la que le podía venir bien y se pagó, o sea, se pagó que esa persona saliera en la portada de una revista reconocida, o sea, de una cabecera a nivel mundial. Y yo me quedé impactada, o sea, me quedé en shock porque yo pensaba que eso no funcionaba así. Pues sí, se pueden comprar portadas. Sabía que artículos sí, que tú podías comprar unas páginas y poner tu artículo si querías promocionar tu marca o lo que fuera. Sí, es verdad que luego lo normal es que la mayoría de cosas que salgan en las revistas sean orgánicos porque la redactora decide, elige o lo que sea, pero sabía que había un porcentaje destinado a eso, pero cuando vi que también se podía comprar una portada, como que me sorprendió y creo que es un secretillo que siempre que me preguntan lo cuento porque, como digo, tampoco creo que sea, o sea, me imagino que es un secreto a voces dentro del sector, que lo que no se conoce es fuera. Creo que exactamente, o sea, para mí el mundo del estilismo, ya te lo llevo diciendo toda la entrevista, me parece complicado, la verdad. Quiero que me digas si alguna vez has sentido que este mundo no era del todo para ti o que has sentido como, uff, me está costando, ¿cómo lo has encajado? Eso sí me pasó, como te decía antes al inicio, me dediqué mucho a la parte de estilismo como tal, no a la asesoría de imagen con clienta. Me dediqué mucho a lo que vienen siendo producciones, em, cine, tele, etcétera, etcétera. Y ahí sí es verdad que sentí un momento de desilusión en el sentido de, normalmente las empresas, por ejemplo, te pagan a 90 días. Dice que no puedo estar trabajando y no recibirlo hasta dentro de 90 días. Em, es un mundo donde las jornadas, por ejemplo, en una producción pueden llegar incluso a las 12 horas, ¿vale? Para que tú me entiendas. Jornadas nocturnas de repente, si estás grabando una peli y te toca nocturnidad y cosas así que yo decía, ok, yo ahora tengo 20 y pocos y me veo haciendo esto, pero yo con 40 me veo. Y cuando me di cuenta de que no, fue cuando dije, le tengo que poner más fuelle, más fuerza a mi parte de asesoría de imagen, porque ahí es donde yo sí, realmente todo está bajo mi control y donde yo puedo decidir el número de clientas que cojo, las que no, cuando me quiero ir de vacaciones, cuando no. Entonces ahí sí es verdad que hubo un momento en el que sentí esa cosa de, ok, este mundo no era tanto como yo me imaginaba. Luego sí es verdad que me centré mucho en la parte de asesoría de imagen y llegó un punto, que era lo que te decía antes, que me faltaba la parte del estilismo como tal, porque a mí me gustan las dos cosas. Entonces ahí fue donde decidí que la felicidad o la magia estaría en el equilibrio de yo decido qué proyectos cojo, no tengo que coger todos los proyectos de estilismo y los manejo, los equilibrio con mis clientas que dependen 100% de mí, el número de plazas que hablo en la agenda, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde yo he encontrado ese punto de confort total, pero sí es verdad que al inicio llegué a sentir eso de esto a largo plazo, no lo veo. La verdad es que no es nada fácil emprender y menos pues en mundos pues como estos. Pues si una persona quisiese pues ser estilista y demás, ¿qué consejo le darías para impulsarle y decir, adelante, hazlo? ¿Qué consejo le daría a una persona que estuviera en esa situación? Es que yo creo que lo acabas de decir tú, hazlo. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que no te salga? Pues una frase que me decía mi padre un montón de pequeña era como, pues otra cosa mariposa, pues si no te sale y ya está, ya buscaremos otra opción. ¿Qué te crees? ¿Que yo en estos años no he fallado? Claro que he fallado. Servicios que no han funcionado, lanzamientos fallidos. Pero ya está, yo lo hice, me llevo un aprendizaje, una experiencia, ya luego decido si quiero repetirlo o no. Y entonces yo lo que le diría a una persona es que lo hiciera. Yo soy una persona que considero que al final trabajar es una cosa que nos ocupa tanto tiempo de nuestro día y de nuestra vida, que qué triste tiene que ser todos los días levantarte para hacer un trabajo o una actividad que no te guste. Entonces, si eso es lo que te motiva, lo que te impulsa,
en este momento hazlo ahora sí con mucha conciencia y saber que estos son horas de trabajo, dedicación, sacrificio, esfuerzo, que nadie regala nada y que los inicios son difíciles y por eso quienes llegan o quienes aguantan son las personas persistentes. Vivimos una sociedad donde queremos todo tan inmediato que la gente en 1 o 2 o 3 meses se cansa, ¿no? de lo que está haciendo. Y aunque yo es verdad que antes conté lo de 0 a 10.000 seguidores en 3 meses, pero es que luego de 10.000 a 20.000 fueron años y yo no me cansé y yo sigo publicando todos los días y es lo que te digo, ya han habido lanzamientos fallidos y servicios que no han funcionado y yo he seguido, porque al final cuando tienes algo dentro de ti que te impulsa a hacerlo, tú sabes que tienes que hacerlo. Entonces yo, el consejo que le daría a las personas es que lo hicieran, que ¿qué es lo peor que te puede pasar? Tener que cerrar ese negocio y buscar un trabajo en una empresa como el que tiene el 80-70% de la población. Es que tu peor escenario es la realidad de muchísima gente, así que yo para adelante, yo soy de las que digo, actúa y luego piensa. Me parece una, vamos, increíble. Yo sé, por lo que estoy hablando contigo, sé que no piensas en otra profesión, pero ¿alguna vez has pensado cuando eras más pequeña dedicarte a otra cosa? Pues mira, si te sorprenderá la respuesta y es que al revés, cuando era pequeña decía, no me voy a dedicar a nada que no sea fuera de la industria de la moda porque es lo que me gusta, pero sí es verdad que a día de hoy, a raíz de todo lo que he aprendido y de todas las habilidades que he adquirido a lo largo de este año, yo digo, es que mañana tengo que cerrar y yo cierro y tengo para trabajar en un montón de cosas que además he descubierto que me gustan ahora. O sea, hace 5 años te hubiera dicho estilista o asesora de imagen o diseño de moda y ya está. Y a día de hoy te digo, mira, que mañana tengo que cerrar y tú me dices, Ana, ¿te tienes que dedicar a otra cosa? Me encantaría dedicarme a redes sociales, social media manager, community manager, marketing digital. De repente en el plano personal también he desarrollado pues nuevos gustos. Por ejemplo, ahora me encanta ir a Pilates. Digo, de repente quién sabe si de aquí a 10 años me quiero hacer instructora de Pilates y me gusta o, ahora dirás, ya se le voló la cabeza, pero también a veces me pasa por la mente el abrir algo en el mundo de la hostelería, porque de repente me gustan las cafeterías bonitas y como me encanta desayunar, digo, es que de repente quién sabe si de aquí a un tiempo a mí se me pasa por la mente el que quiero abrir mi propia cafetería así de desayuno, aesthetic o un coworking. Es que te digo, creo que emprender te abre muchísimo la mente y te hace ver posibilidades súper amplias en cosas que a ti antes no se te ocurrían. Entonces, la respuesta es totalmente al revés que la pregunta que me hiciste. Hace 5 años te diría que no y a día de hoy me imagino trabajando en 1000 cosas que antes nunca se me hubieran pasado por la mente. Creo que con lo que nos estás diciendo nos motivas a todos a emprender. Yo no me lo había planteado hasta ahora, pero es que escuchándote digo, ¡buah! Es que me motiva, o sea, ahora quiero ser pues, cualquier cosa, la verdad. Sí, sí, Bueno, sí, mucha gente de mi edad cuando les cuento mi historia es como, wow, nunca se me había pasado por la mente, pero cuando luego ven que tú eres la dueña de tu realidad, cuando emprendes, romantizando el emprendimiento, o sea, como ya he dicho, hay partes malas que no nos gustan y tal y cual, pero romantizando esta parte, pues es motivador, ¿no? Cuando la gente escucha estas historias. totalmente. Bueno, Ana, y no me quiero ir ni despedirme de ti sin que nos cuentes cómo es un día siendo estilista. Me hacen mucho esta pregunta y como acaban de ver mi cara, me quedo en blanco porque para mí cada día es diferente, ¿vale? Entonces yo te voy a explicar 2 días así más normalitos. Si estoy metida en una producción, ¿vale? Digamos que mi día suele ser, pues me despierto, me preparo, me voy a la producción, a lo que tenga que hacer, por ejemplo, en la tele, el día que me toca tele, me levanto, me preparo, me voy a la tele, veo cuáles son los outfits que se van a utilizar ese día,
los preparas, los planchas, si hay que hacer algún arreglo se hace, hablas con el equipo de maquillaje y peluquería para enseñarles la ropa y que todo vaya un poco acorde, vistes a la persona a la que te toque vestir, estás ahí en set por lo que pueda pasar. Por ejemplo, una de las últimas cosas que me pasó es que en medio de la grabación la falda de la presentadora se abría más de lo normal y tuve que entrar en medio de la grabación a coserla y cerrársela, ¿vale? Una vez que se termina, pues esa ropa se recoge, se guarda y pues ya me vengo a casa y ya tengo pues mi parte más personal, ¿no? Voy a entrenar, me pongo a ver redes sociales, me pongo a leer. Y luego, si estoy metida más de lleno en lo que viene siendo mi parte como asesora de imagen y mis clientas particulares, pues mi día a día sí es verdad que suele ser muy rutinario y muy como una persona de a pie, ¿no? Me despierto, me preparo, mm, me vengo a la oficina, que es aquí justo donde estoy, a trabajar con el ordenador, veo cuáles son las tareas del día, si me toca hacer alguna sesión, alguna videollamada con alguna clienta la hago. Si no, pues me pongo a diseñar algún armario, lo que me toca hacer ese día, se entrega a la clienta lo que haya que entregar, redes sociales, si me toca editar, publicar, compartir, lo que sea. Normalmente suelo parar para entrenar y para comer, desayuno y cena, y luego pues por la noche me gusta pues dedicar un momento a leer, a hacerme mi skincare, ¿no? Un momento un poco más para mí. Pero te digo, esto es súper, no es la realidad 100% porque, por ejemplo, yo viajo muchísimo, ahora me he pegado 15 días de viaje con una rutina totalmente diferente. Entonces, todo depende de la realidad que viva cada uno y del sector en el que estés o del trabajo que desarrolles, ¿no? Pero digamos que los días más repetidos serían estos dos que te acabo de explicar. Bueno, Ana, estamos llegando ya al final. Creo que lo vives, tu trabajo. Me parece algo fantástico y que todo el mundo debería de sentirlo así, que le guste su trabajo, que te gusta lo que haces y nos lo has demostrado a todos. Vamos, yo me parece increíble, me parece una chica, wow, un descubrimiento total. Así que Ana, si quieres decirnos algo antes de que finalicemos, últimos consejos. A mí lo que me gustaría decir es que luches que luches por tus sueños, tú y todos los que nos estén oyendo, que la vida es corta y que al final, como dije antes, qué triste tiene que ser despertarte todos los días para ir a un trabajo que no te llene. ¿Vale? Entonces, yo considero que cuando uno lucha por su pasión, ya sea en el ámbito personal o profesional, porque puede ser que tu trabajo, pues tú digas, mira, mi trabajo no me llena, pero soy feliz y ya está, pero en el ámbito personal tengo otra cosa que me llena un montón y que es mi motivación cuando salgo del trabajo, pues ok, súper bien. O sea, yo creo que hay que buscar pasiones, cosas que nos muevan, porque yo creo que ahí es donde reside la felicidad, que te dé igual que sea lunes a que sea sábado o domingo. Muchísimas gracias, Ana, una vez más, por estar con nosotros, compartir tu tiempo, sobre todo, y un placer enorme. El placer ha sido mío.